Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 2. El Evangelio de la Gloria. Semana 1. La liberación del Espíritu, basada en Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Día jueves. Lectura bíblica, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Leer con oración. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará Jehová. Salmo capítulo 34, versículo 19. Los tres grandes conflictos y la ley del espíritu de vida. En el transcurso de esta semana trataremos los conflictos que enfrentamos en nuestra vida cristiana. En Gálatas capítulo 5 también hay un gran conflicto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Es contra, es decir, es una guerra. Por tanto, el versículo nos dice que la carne guerrea contra el espíritu. Aquí el término espíritu se refiere al Espíritu Santo, que también hace guerra contra la carne. No obstante, esa guerra de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne no se refiere a la guerra descrita en el 7º capítulo de Romanos. Lo que ocurre allí es la guerra de la ley que está en mis miembros, en mi carne, contra la ley que está en mi mente. Necesitamos separar esos relatos. Existen tres conflictos en el universo. El primero está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y nos revela que el mundo se opone a Dios. Existe así la guerra del mundo contra Dios. Por eso somos exhortados a no amar al mundo. El segundo conflicto se refiere a la oposición del diablo a Cristo y está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que nos habla de que Cristo vino para destruir las obras del diablo. Y el tercer gran conflicto es el de la carne contra el espíritu, descrito en los versículos 16 y 17 de Gálatas, capítulo 5. Por tanto, hay tres conflictos que involucran al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y tres opositores, el mundo, el diablo y la carne. El 7º capítulo de Romanos no se refiere al conflicto del espíritu contra la carne, sino al conflicto de las dos leyes que habitan en nosotros, de la ley que está en nuestra mente contra la ley del pecado que mora en nuestros miembros, nuestra carne. Esa ley del pecado se levanta para derribarnos cuando intentamos agradar a Dios y obedecer a su palabra. Esa guerra no se relaciona con la descrita en Gálatas capítulo 5. La solución para ese conflicto que está en nosotros se encuentra en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos, es decir, estar en Cristo Jesús. Eso se refiere no solo a nuestra posición en Cristo, sino a la realidad que tenemos al andar en nuestro espíritu. Cuando estamos en Cristo, por causa de la ley del espíritu de vida, entramos en una nueva realidad. No hay solo una posición en Cristo, sino también un resultado. Nuestra posición en Cristo es la base de nuestra victoria, pero la ley del espíritu de vida
es la que nos libera de toda condenación. Eso no significa que no debemos cumplir más la ley, sino que ahora nosotros la cumplimos porque estamos en Cristo. Por consiguiente, todo es un asunto de estar en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 5, la expresión ser unido a Cristo se relaciona con la muerte del Señor, pero la expresión estar en Cristo Jesús de Romanos capítulo 8, versículo 1, se refiere al mucho más. Seremos salvos por su vida. La importancia de estar en Cristo Jesús también es destacada en el siguiente versículo de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios fuimos libres en Cristo Jesús. Antes declarábamos, miserable de mí, pero ahora podemos decir, gracias a Dios, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, por ser una ley, es un principio activo y opera en nosotros el 100% de las veces. Esa ley supera a la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida se refiere al Espíritu, y ese Espíritu es la consumación de todo lo que Dios es y del proceso por el cual pasó. En el Antiguo Testamento, Él era solo Dios en el cielo, pero en el Nuevo Testamento, ese Dios se encarnó y tuvo un vivir humano perfecto, sin pecado. Él sufrió por nosotros, fue castigado, fue crucificado en nuestro lugar, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y se volvió el Espíritu que da vida. Segunda a los Corintios nos revela, porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu es la consumación final y máxima de todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es está en el Espíritu. Ese Espíritu es vida, y donde quiera que Él actúe, produce vida. El Espíritu de vida también posee una ley natural, un principio activo que necesitamos aprender a activar. Como la ley del pecado que mora en nuestros miembros es activada al querer hacer el bien, debemos aprender a activar la ley del Espíritu de vida. Todas las veces que es activada, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. No es Dios o el Espíritu que necesariamente nos libra, sino la ley del Espíritu de vida. Dios quiere que dependamos de Él, pero Él mismo instaló en nosotros el poder. Él instaló en nosotros la ley del Espíritu de vida para que aprendamos a usarla. Podemos ejercitar nuestro espíritu invocando el nombre del Señor. A veces clamamos al Señor de una manera superficial y liviana. Nuestra dependencia necesita ser genuina, pues su deseo es hacernos madurar y convertirnos en vencedores. Para eso es fundamental que cooperemos con Él y aprendamos cómo activar la ley del Espíritu de vida. Esa ley funciona el 100% de las veces. Pregunta: ¿cuál es la solución para el conflicto entre la ley de nuestra mente y la ley del pecado en nuestra carne? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.